Estimados alumnos de tercero y cuarto medio, nuevamente nos volvemos a encontrar en este video tutorial que corresponde a la guía número 8. El objetivo de esta guía es sumamente ambicioso y comprende, ¿cierto?, entender los procesos y funciones biológicas que están involucrados en los procesos vitales de autorregulación. Por lo tanto, la vamos a subdividir en 4 clases, ¿ya? Y vamos a partir con la primera, relacionada con las biomoléculas presentes en nuestro organismo. Nuestro organismo, ¿ya? O toda célula está involucrada, ¿cierto?, en átomos que se van unificando para formar moléculas más complejas llamadas biomoléculas, ¿ya? Y estas biomoléculas tienen una relación con el átomo de hidrógeno, con el átomo de carbono, nitrógeno y oxígeno. Tenemos que clasificar estas biomoléculas, las podemos clasificar en inorgánicas, ¿ya? Y las biomoléculas orgánicas, que es lo que nosotros vamos a estudiar en profundidad. A partir recordando ya qué son los qué son los carbohidratos o glúcidos literalmente. Es una biomolécula o macromolécula constituida por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya la unidad básica monomérica son los monosacáridos. El tipo de enlace que forma entre monosacárido y monosacárido se llama glucosídico y los clasificamos en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Cuál es la función biológica? Es darnos energía a corto plazo, reservamos energía a corto plazo y de manera estructural. ¿Dónde la podemos encontrar? En la leche, en sus derivados, ¿cierto? Legumbres, cereales, harinas, verduras y frutas. Bien, y como ejemplo tenemos la glucosa, la fructosa, maltosa, glucógeno, celulosa, entre otras. Vamos ahora con los lípidos. Estas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno. En algunas ocasiones podemos encontrar fósforo y nitrógeno también. La unión, ¿ya?, que se forma ya entre un ácido graso son por un enlace de tipo éster, ¿ya? Las clasificamos según las clasificamos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista saponificables o insaponificables. Nos entregan energía a largo plazo, también lo encontramos en las estructuras, nos permite aislarnos, ¿cierto?, del frío y como reserva. Lo encontramos, ¿cierto?, en origen animal en todos los tipos de aceite y en los vegetales también, como por ejemplo las paltas, frutos secos, encontramos estos lípidos favorables. Y ejemplos tenemos el colesterol, ¿cierto? Y aquí ustedes están viendo parte de la membrana plasmática que es fosfolipídica. Cuando hablamos de proteínas, estamos hablando literalmente que nos encontramos con carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. La unidad básica son los aminoácidos. La unión entre aminoácido con otro aminoácido se llama peptídico. Tenemos niveles de estructuración primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Su función es estructural, enzimática, hormonal, defensa, transporte, contráctil y cuando ya no nos queda ninguna reserva energética, empiezan las proteínas a producir esta energía.
¿Dónde la encontramos? En carnes rojas blancas, lácteos, huevos, legumbres, frutos secos, entre otras. Bien, entender que este aminoácido, ¿cierto?, está constituido por un grupo amino, por un carbono central, un radical, ¿cierto?, y el grupo ácido carboxilo. Por lo tanto, ¿dónde se forma el enlace peptídico entre la unión del ácido y la unión del grupo amino, dando como consecuencia la formación de una molécula de agua? Bien, vamos ahora a entender lo que son los ácidos nucleicos. Principalmente está constituido por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. La base de construcción son los nucleótidos. Tenemos dos tipos de enlace, el fosfodiéster, ¿cierto? Y los puentes de hidrógeno. Y la función biológica es almacenar y nuestra información genética, ¿no es verdad? Y también nos puede proporcionar energías como el ATP. Están viendo en la lámina la diferencia entre el ADN y el ARN, que son las bases nitrogenadas, ¿cierto? Y el azúcar acá se llama desoxirribosa y aquí se llama ribosa. Tenemos, ¿cierto?, la base, tenemos 3 grupos fosfato y tenemos el azúcar. Bien, y eso es en fundamento la clase número 1. Vamos ahora a la clase número 2, que está relacionada con las hormonas. Por definición, son sustancias químicas secretadas por ciertos órganos del cuerpo, ya sean animales y los vegetales también tienen hormonas, que son transportados, ¿cierto?, literalmente por nuestra sangre y pueden excitar o inhibir o regular la actividad de otro órgano o sistema llamado, ¿cierto?, órgano blanco o diana. Bien, clasificar en esteroides, polipéptidos y derivados de aminoácidos. Tienen diferentes funciones, regulan la actividad de órganos y sistemas, estimulan o inhiben el crecimiento y el desarrollo, regulan los procesos de reproducción, desarrollan las características sexuales, regulan el uso y almacenamiento de energía y regulan los niveles en la sangre de líquidos, iones, glucosas, entre otros. Si se fijan, el mecanismo de acción hormonal corresponde a la relación que tiene esta hormona con su receptor. Y este receptor, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el tejido, ¿cierto?, u órgano blanco. Y tenemos de dos tipos, receptores intracelulares, que son los que están ubicados en el núcleo o citoplasma, y receptores integrados de la membrana plasmática. Para los primeros, tenemos hormonas esteroidales y tiroideas, y para los segundos tenemos las hormonas peptídicas y proteicas. Ahora, ¿cómo una hormona puede regular, ¿cierto?, los niveles? Por lo tanto, acá existen dos sistemas de autocontrol, que es el feedback positivo y el feedback negativo. Cuando hablamos del positivo, es el mecanismo que aumenta los niveles, ¿cierto?, plasmáticos hormonales, ya que la secreción hormonal va seguida de una mayor estimulación al tejido que la produce. Bien, por lo tanto, hablamos de un feedback positivo, vale decir, es llevar al cambio, romper la estabilidad de la homeostasis corporal. En cambio, el feedback negativo
permite mantener constantes los niveles plasmáticos de estas hormonas. En consecuencia, es mantener también negativamente la homeostasis corporal desde el punto de vista negativo, ¿cierto? Vale decir una disminución en su producción y viceversa. Pues bien, cuando hablamos de la retroalimentación positiva, ¿ya? Podemos tener un feedback positivo y un feedback negativo. Se fijan, el hipotálamo me genera la GnRH que va a la hipófisis y ahí me provoca la LH y FSH en la mujer que va directamente al ovario y me va a proporcionar dos hormonas que es el estrógeno y la progesterona específicamente en nuestro útero. Bien, por lo tanto, esto es un ciclo, por lo tanto es una retroalimentación. Pero ¿de dónde nace el mensaje? Nace del hipotálamo, ¿cierto? Este libera neurohormonas que van hacia la hipófisis y aquí la podemos subdividir en dos grandes grupos, por así decirlo. Si hablamos del lóbulo anterior, vamos a secretar hormonas del crecimiento, la prolactina, la tiroidea, la ACTH, que es la hormona, ¿cierto?, de la corteza suprarrenal, o corticotrofina, que se llama, y las gonadotrofinas, que son la LH y la FSH. Pero por el posterior, ¿ya? Tenemos la hormona antidiurética, ADH, y la oxitocina, ¿cierto? Sintetizadas por el hipotálamo, pero desde el punto de vista posterior. ¿Bien? Si vemos la hormona del crecimiento, ¿ya? ¿Dónde se produce? En la adenohipófisis. ¿Cuál es el órgano blanco? Efecto generalizado, o sea, todo nuestro organismo. Mecanismo, feedback negativo, y estimula el crecimiento corporal, aumenta la síntesis de proteína y es hiperglicémica, vale decir, aumenta, ¿cierto?, el azúcar en la sangre. Si hay una deficiencia en la niñez, da enanismo. Si hay escasez de esta, gigantismo, y exceso en el estado adulto, acromegalia. Bien, y ahí tenemos personas, ¿cierto?, que tienen diferentes tipos de connotaciones. La tiroides, ¿ya? Estamos hablando específicamente de la T4 y la T3, que se producen obviamente en la glándula tiroides. El órgano blanco es generalizado, o sea, en cualquier parte de nuestro cuerpo, tiene un feedback negativo y la función, ¿cierto?, o efectos corporales es aumentar el metabolismo basal, vale decir generar calor, aumenta el desarrollo y maduración también de nuestro sistema nervioso. Y ahí, ¿cierto?, existen enfermedades asociadas si existe deficiencia en los niños, los adultos o estado, ¿cierto?, en exceso en los adultos. Tenemos las hormonas sexuales, las femeninas son estrógeno y progesterona, que se producen, ¿cierto?, en los ovarios, y la masculina la testosterona, que se produce en los testículos. Otras insulinas, otra hormona es la insulina y el glucagón. La insulina se produce en el páncreas, ¿cierto?, en las células beta, el glucagón en las células alfa del páncreas, pero la insulina me regula el azúcar, ¿cierto?, cuando la tengo muy alta en la sangre, y el glucagón, todo lo contrario, hace el efecto inverso. Cuando tengo el azúcar muy baja, el glucagón empieza a funcionar para producir azúcar y poder estabilizar, ¿cierto?, y regular este. Y ahí está en síntesis lo que les acabo de comentar en esta lámina. Y eso es lo relevante cuando hablamos de hormonas.
Vamos a la clase número 3, que está relacionada con las hormonas sexuales. Tenemos que hablar de la reproducción, ¿cierto?, como una característica esencial de los seres vivos. Tenemos dos tipos de reproducción, una que es asexual y la otra que es sexual. Si hablamos del punto de vista humano, tenemos que hablar del punto de vista sexual, por lo tanto tenemos que recordar, ¿cierto?, el aparato reproductor masculino, que está constituido por testículos, ¿cierto?, un sistema de conductos, un órgano copulador y glándulas anexas. Pero ¿qué pasa con las hormonas sexuales del varón? Desde el punto de vista de estas hormonas, ¿cierto? Tenemos los andrógenos, que son los fabricados por los testículos, y los ovarios, ¿cierto? Tenemos los estrógenos y la progesterona. Y la corteza adrenal tiene efectos, sin efectos masculinizantes y feminizantes. Pero ¿de dónde viene esta historia? Viene de la GNRH, que la genera el hipotálamo. Por lo tanto, la hipófisis, el hipotálamo me genera el GNRH y esto va hacia la hipófisis, y la hipófisis me genera la LH y la FSH, la hormona luteinizante y el folículo estimulante. ¿Qué ocurre? La GNRH, tanto en varones como en mujeres, no está disponible antes de la adolescencia. Por lo tanto, cuando empieza la adolescencia, cuando llega la pubertad, mejor dicho, empieza a secretarse esta hormona, que es la que está literalmente ligada, ¿cierto?, con nuestros caracteres sexuales. Si hablamos de la testosterona, el hipotálamo va a la adenohipófisis y le dice al señor GNRH, ¿cierto?, libéreme FSH y LH. La FSH llega a los tubos seminíferos y me produce espermios, y la LH va a la célula de Leydig y produce la testosterona. Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones? En el feto masculino hay síntesis de testosterona para darle la masculinización del sistema reproductor. En la infancia, la FSH y LH son muy bajos. ¿Por qué? Porque no está la GNRH funcionando. Como madura en la pubertad, el sistema nervioso central libera la gonadotropina, que es la GNRH, para que comience la FSH y la LH a funcionar. Y específicamente la LH me produzca testosterona. Y a partir de los 50 años empieza un descenso gradual, al igual que en la mujer. Funciones reproductoras y sexuales de la testosterona. Tenemos el crecimiento y mantenimiento de las gónadas, reproducción y mantenimiento del esperma, caracteres sexuales secundarios masculinos y el líbido. Y dentro de las funciones metabólicas tenemos la síntesis de proteínas, crecimiento óseo y eritropoyesis. Ahora, acá hay que tener algo y resaltarlo, ¿cierto? Que existen esteroides anabolizantes, ya que muchas veces los varones consumen, ya, pero el riesgo de consumir estos esteroides externos es que puedan provocar infertilidad y una feminización. Vamos ahora a recordar el aparato reproductor femenino. Si se fijan, ¿cierto? Está constituido por nuestros ovarios, ¿cierto? Y por nuestro útero, ¿ya? Que es donde se va a alojar el nuevo ser. Pero lo más relevante a nivel hormonal es entender, ¿cierto?, los ciclos que conllevan al desarrollo, ¿cierto?, de una mujer, desde el hipotálamo a la hipófisis, para que me genere, ¿cierto?, la FSH y la LH, y en los ovarios los estrógenos y progesterona.
manifiestan todos los cambios. Pero este cambio tiene que ver con el ciclo menstrual literalmente, que ocurre, ¿cierto?, en promedio en 28 días, ¿cierto? Y aquí empieza, ¿cierto? La mujer nace con miles de ovarios inmaduros en sus ovarios y en cada ciclo algunos comienzan a desarrollarse. ¿Se fijan? El óvulo inmaduro continúa creciendo, ¿cierto? Las células que lo rodean comienzan a secretar estrógenos. El óvulo continúa desarrollándose, aumenta la secreción de estrógenos. El óvulo es expulsado desde la pared del ovario hacia la trompa de falopio y los restos de las células que rodean al óvulo, vale decir el cuerpo lúteo, comienza a secretar progesterona y estrógenos nuevamente. Y finalmente el cuerpo lúteo disminuye su tamaño y su secreción de estrógeno y progesterona. Bien, por lo tanto estos cambios ya, si los podemos agrupar, literalmente está relacionado con el ciclo femenino. Del día 1 al día 13, ¿cierto? Es la primera mitad del ciclo, el día 14 el día de la ovulación y del 15 en adelante es la segunda mitad del ciclo. Pero hay mujeres que tienen distintos ciclos, ¿cierto? Y en promedio, más o menos, podríamos decir que en un mes llega a los 28 días, a los 26 o a los 30 y un promedio, ¿cierto?, daría 28 días. ¿Qué ocurre en el útero? También existen cambios. Recuerden, ¿cierto?, que el día 1 es el día primero de la regla, por lo tanto, del 1 al 5, ¿ya? Existe un desprendimiento del endometrio. Del 6 en adelante, el endometrio vuelve a crecer lentamente. En el día 14 ya tiene, ¿cierto?, el colchón formado para poder alojar al nuevo ser. Y finalmente comienza el ciclo nuevamente y se repite constantemente siempre lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya la mujer deje de ovular, que eso es en la menopausia. Bien, ahí les dejo un ejemplo que lo discutimos en clase también y se los dejo para que lo puedan volver a recordar. Bien, y ahí estamos marcando con círculos ya las fechas estimadas en donde es más probable que la mujer ovule según este calendario el 25 de julio y en qué fecha es probable que menstrue nuevamente el 9 de agosto. Y aquí está, ¿cierto?, el cambio en el ovario y en el útero a lo largo del ciclo menstrual, porque son dos pasos que ocurren de forma simultánea. Ahora bien, cuando ha existido la ovulación, ¿cierto?, y después de una relación sexual se ha fecundado este óvulo, estamos hablando literalmente que estamos en presencia de un embarazo. Por lo tanto, si se fijan, el espermio llega al óvulo, la trompa de falopio, el cigoto, primera célula de la nueva vida humana, ¿cierto? Y el embrión llega a anidar en el útero. ¿Bien? Y aquí está la fecundación y embarazos asociados en el ciclo. Posibilidades de embarazo. ¿Cuándo es? Ahí se lo... Ahí estamos mostrando las etapas, ¿cierto?, que ocurre en la lactancia, que tenemos hormonas prolactina y la oxitocina. La primera produce la leche y la segunda provoca la bajada e eyección. Y el hormonal, ¿cierto? Ahí tenemos la composición.
Y vamos a cerrar esta clase, ¿cierto?, con los métodos anticonceptivos. ¿Qué vimos en los métodos anticonceptivos? Vimos que existían de origen natural o artificial, que existían reversibilidad desde el punto de vista del mecanismo y de la eficacia. Aquí tenemos el diafragma, ¿cierto?, que es de origen artificial. Aquí tenemos la vasectomía, que se le hace al varón, que es de origen artificial y es una incisión sumamente pequeñísima. Acá tenemos, ¿cierto?, la combinación de estrógeno y progesterona, también es de origen artificial y coito interrumpido, ¿cierto?, que es de origen natural. Implantes subdérmicos, que también es de origen preservativo, de origen espermicidas, ¿cierto?, que es una barrera química, ligaduras de las trompas que se le hacen a las mujeres. El método del calendario es un método natural. El dispositivo DIU. Y vamos a las enfermedades en donde tenemos la gonorrea, que es una bacteria. Sífilis también es bacteriana. Clamdidiasis es una bacteria. Papiloma humano es un virus. SIDA es un virus. Herpes es viral. Y la candidiasis, que es provocada por un hongo. Bien, y esto es la síntesis, ¿cierto?, de la clase número 3. Vamos a la última, que tiene que ver, ¿no es verdad?, con la homeostasis, con la regulación interna o externa. Por lo tanto, por definición, homeostasis es un conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan a la mantención, ¿cierto?, de las constantes fisiológicas del medio interno de un organismo. Estos mecanismos se conocen como feedback o retroalimentación. Ahí estamos analizando la homeostasis térmica. Por lo tanto, tenemos receptores, centro elaborador y... ¿Quiénes son los receptores? La piel. ¿Quién es el centro elaborador? El hipotálamo y la hipófisis. Organismos efectores, la tiroides, glándulas sudoríparas y la tiroides y los vasos sanguíneos. Y ahí está el mecanismo de acción tanto para el aumento de la temperatura o la disminución de la temperatura. Bien, ahora tenemos que ver también la homeostasis hídrica, vale decir líquida, entendiendo que nuestra sangre está constituida por plasma, ¿cierto?, que corresponde al 5% de la masa corporal, intersticial, que corresponde a un 15% de la masa, y un 30 o un 40% de la masa corporal es un líquido extracelular. Bien, y para poder regular esto, aparece, ¿cierto?, en la palestra la anatomía del riñón y la función que éste cumple. Bien, este riñón ya es un órgano ya que se encuentra en pares, al lado izquierdo y al lado derecho, y es el principal órgano de excreción. Pero ¿de dónde nace la excreción? ¿Dónde se produce literalmente? En los nefrones. Por lo tanto, yo los invito a ver este mini video para que podamos, ¿cierto?, entender cómo se filtra, se reabsorbe y se secreta, ¿cierto?, estos elementos o desechos en la orina. Bien, vamos a comenzar entonces. Ahí va.
La sangre entra al nefrón por el glomérulo, donde ocurre el primer proceso fisiológico renal, la filtración glomerular. El plasma sanguíneo atraviesa las paredes de los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman para llegar al espacio de Bowman. Este líquido recibe el nombre de filtrado glomerular y contiene todas las sustancias presentes en el plasma, excepto las proteínas plasmáticas, moléculas que no son filtradas por su gran masa molecular, y los elementos figurados. El filtrado glomerular es distinto a la orina porque su composición es modificada en el transcurso de su paso desde la cápsula de Bowman a los túbulos. Los dos procesos involucrados en esta transformación son la reabsorción tubular y la secreción tubular. La asociación entre el túbulo por donde va el filtrado y los capilares peritubulares permite el intercambio de material entre la sangre y el filtrado, de manera que cuando la transferencia de sustancias se realiza desde el espacio tubular hasta la sangre peritubular, el proceso lleva el nombre de reabsorción tubular. Este proceso ocurre principalmente a nivel del túbulo proximal y asa de Henle, donde se reincorpora a la sangre agua y sustancias útiles al organismo, glucosa, sodio, potasio y calcio. El movimiento desde la sangre peritubular hacia el espacio del túbulo se denomina secreción tubular y ocurre a nivel del túbulo distal. En este proceso, sustancias como el amonio, iones potasio e hidrógeno son secretados desde la sangre peritubular hacia el filtrado, así como también la eliminación de ciertos fármacos del organismo ocurre de esta manera. Bien, ahí ya terminamos de ver el video y espero que les haya quedado un poquito más claro aquello que no pudimos o no pudieron ustedes internalizar de mejor manera en la clase. Ahora vamos a ver la hormona ADH y aldosterona. Específicamente, tenemos que hablar de la ADNH como antidiurética. Por lo tanto, si hay sudoración excesiva, gran consumo de agua, consumo de alimentos con alto contenido de sal o hemorragias, ¿ya? Esta hormona va a regular, ¿cierto? Aumentando la liberación o disminuyendo la liberación para poder hacer la homeostasis junto a la ORMona. Y la aldosterona
está relacionada con la hormona que reabsorbe el sodio necesario, ¿cierto? Para que de esta manera podamos autorregular el nivel de sodio, el consumo de sodio que uno pudiera tener en el transcurso de las comidas. Y nos faltaría, ¿cierto?, por entender qué le pasa a nuestro sistema nervioso, ya que también regula de alguna u otra manera. ¿Cómo está constituido este sistema nervioso? Está constituido por un sistema nervioso central, ¿ya?, quien es el que recibe y procesa la información, y el sistema nervioso periférico, que es el que transmite señales desde el sistema nervioso central al resto del cuerpo. Las células que participan en este sistema nervioso, tenemos a las neuronas y tenemos a las células gliales. Si se fijan en esta lámina, aquí estamos hablando literalmente de células gliales, en donde los astrocitos proporcionan apoyo estructural y metabólico a las neuronas. La microglía son miembros del sistema fagocito mononuclear, eliminando desechos. Los oligodendrocitos participan en el aislamiento eléctrico y la producción de la mielina en el sistema nervioso. Las células de Schwann forman la vaina de mielina y las células epidimales corresponden a células, ¿cierto?, epidimales bajas que recubren los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. Nos encontramos con las neuronas, que es la unidad funcional del sistema nervioso, ya que son capaces de representar un estímulo a través de un potencial de acción, o sea, responden frente a un estímulo. Constituida esta neurona, tenemos al soma o el cuerpo, que está encargado de la síntesis de la sustancia, el corpúsculo de Nils, que corresponde al retículo endoplasmático rugoso, que es el lugar donde ocurre la síntesis de proteína. Dendritas, que son las prolongaciones de la neurona, que se especializan en el contacto con otras neuronas. El axón es una larga porción de esta neurona y se especializa en la conducción de los impulsos nerviosos. Y finalmente nos encontramos con los botones sinápticos, que son la parte final del axón donde se almacenan los neurotransmisores. Si clasificáramos a las neuronas, las tendríamos según el número de prolongaciones, que serían las unipolares, bipolares o multipolares, y según su función, sensitivas, motoras o de asociación. Si hablamos del sistema nervioso somático, este sistema es el tipo voluntario, vale decir que los músculos se mueven de forma voluntaria, ya junto con el esqueleto. Tenemos un sistema nervioso autónomo que es involuntario, vale decir que yo no le digo a mi cerebro piense y después responda, sino lo hace de forma autónoma, de ahí viene el nombre propiamente tal. En cambio en el anterior es voluntario, yo le tengo que decir al cerebro haga esto o reaccione frente a este estímulo. Cuando hablamos de esta respuesta a este estímulo, estamos hablando del impulso nervioso, que prácticamente está relacionado con las cargas eléctricas de sodio, potasio y de cloro. Si se fijan, ya si yo tuviera que medir el potencial de reposo, voy a tener afuera de la membrana más carga positiva y adentro las cargas que son negativas. Y a medida que pasa el impulso nervioso, estos se cambian, por lo tanto, salen 3 y entran 2 de potasio. Y ahí está relacionado el potasio. Por lo tanto, los canales iónicos pasivos difunden el sodio hacia el exterior de la célula y el potasio hacia el exterior.
a favor de la gradiente de concentración, por lo tanto es una difusión facilitada. ¿Qué significa esto? Que la bomba de sodio-potasio se encarga de mantener el equilibrio iónico entre el medio externo e interno de la... Bien, en esta gráfica, el punto A es la fase de despolarización. Se abren los canales sensibles al voltaje. En el punto B es la fase de repolarización. Se cierran los canales de sodio y se abren los de potasio. En el punto C, fase de hiperpolarización, es la salida de iones potasio es tan masiva que la membrana se torna más negativa de lo que estaba en reposo. Y en el punto D, en la fase de polarización, se retorna al estado de reposo gracias a la acción de la bomba sodio-I. Por lo tanto, esto actúa como una pila, ya es unidireccional, responde a la ley del todo o nada y es continuo en membrana sin vaina de mielina y es saltatorio cuando hay presencia de vaina. Bien. Y ahora, ¿cómo yo puedo hacer que este impulso nervioso vaya de neurona a neurona? De dos tipos y a esto se le llama sinapsis. Primero hablemos de la sinapsis eléctrica. Si se fijan, acá tengo estos parchecitos y esos son canales iónicos, por lo tanto, la sinapsis es sumamente rápida y es unidireccional. En la sinapsis química, ¿ya? Acá yo tengo un espacio sináptico y si se fijan, aquí están los neurotransmisores que llegan a estos receptores y de esa manera puede, ¿cierto?, pasar la transmisión del impulso nervioso desde una neurona presináptica hacia una neurona postsináptica. También hablamos en la clase del arco reflejo, que es un conjunto de elementos que intervienen en una respuesta automática y rápida, ¿cierto?, frente a este. Por lo tanto, tengo un receptor, tengo una neurona sensitiva o aferente, que es la que me ingresa el mensaje, tengo un centro elaborador, que es la médula espinal, que me va a generar esta respuesta. Esta respuesta llega a la neurona motora o eferente, que es por donde sale el impulso, y efectivamente lo llevamos al efector, que es el órgano encargado de efectuar la respuesta. ¿Bien? Ahora, ¿este sistema nervioso yo lo puedo dañar? Sí. Consumiendo drogas, ya sean lícitas o el uso excesivo, ya se refiere a la ingesta de cantidades grandes de droga de un momento dado, y el abuso, ¿cierto?, corresponde un modelo desadaptativo de uso de una sustancia psicoactiva caracterizado por un consumo continuo. Si hablamos de dependencia, es la necesidad de consumir dosis repetidas veces. Si hablamos de adicción, como el consumo es repetido, ¿cierto?, varias veces, se produce una intoxicación periódica. Si hablamos de tolerancia, significa que ha disminuido la respuesta a la dosis que estaba acostumbrado, por lo tanto se necesita más dosis, más concentración, por lo tanto la droga de uno en uno, en uno en uno va aumentando porque la tolerancia se va haciendo más mínima y eso hace que uno produzca más generación de esta adicción. Síndrome de privación, se deja de consumir la droga abruptamente, por lo tanto el sistema nervioso central. Llegamos al síndrome de abstinencia, que es el conjunto de síntomas que aparecen al suspender, ¿cierto?, o reducir el consumo de alguna droga. Y síndrome de drogadicción es la presencia de una serie de características como la dependencia psicológica, deseo de interrumpir el consumo de la droga, ¿cierto? Pero no se puede. Por lo tanto, tenemos
conceptos asociados básicos de la tolerancia, dependencia y búsqueda compulsiva de la droga. Bien, chiquillos, espero que este tutorial les sirva. Ya aquí hice lo más resumidamente posible lo que analizamos clase a clase. Tienen su guía de apoyo también, tienen las clases que hicimos la retroalimentación de cada una de las preguntas, así que ya estamos en condiciones de prepararnos de mejor manera para nuestra evaluación. Chao, chiquillos, nos vemos en otra oportunidad. Cuídense.